La vida y el triste final de Oscar de León. Dicen que cuando un artista entrega su alma en cada nota, algo de él se va quedando en el escenario. Pero, ¿qué ocurre cuando el telón cae y el público se apaga? ¿Qué queda de un ícono cuando la fama ya no protege, y los rumores comienzan a gritar más fuerte que la música? Hoy vamos a entrar en un terreno donde pocos se atreven, los últimos años de uno de los ídolos más grandes de la salsa mundial, Oscar de León. El diablo de la salsa, el hombre que hizo del bajo una extensión de su cuerpo, que encendía multitudes con solo un gesto. Ha enfrentado en silencio una serie de tormentas personales que pocos conocen. Enfermedades, traiciones, pérdidas irreparables, decisiones que lo alejaron del foco mediático. Y una pregunta que cada vez suena más fuerte entre fanáticos y periodistas: ¿qué está pasando realmente con Oscar de León? Algunos aseguran que su salud está en deterioro acelerado. Otros afirman que vive recluido, desconectado del mundo que un día lo ovacionó. Incluso se ha especulado con grabaciones secretas, despedidas no anunciadas y un posible retiro que nunca fue oficial. ¿Verdad o ficción, una estrategia o un grito de auxilio? Hoy vamos a explorar toda su vida, desde sus orígenes humildes en Caracas, Venezuela, su ascenso meteórico en la escena internacional, las luces, las sombras y ese final inesperado, triste y silencioso, que muy pocos se han atrevido a contar con el alma abierta. Pero antes de comenzar, te hago una invitación: si alguna vez bailaste al ritmo de Oscar de León, si alguna de sus canciones te hizo vibrar el pecho o sanar una pena de amor, este canal es para ti. No somos un canal más, aquí honramos las historias que marcaron generaciones, las vidas que aún tienen eco en nuestra memoria. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por las verdades, las heridas y los homenajes que merecen ser contados sin censura. Porque aquí, no solo hablamos de artistas. Hablamos de almas. Prepárate. Lo que estás por ver no es solo una biografía. Es una confesión. Una despedida entre líneas. Y quizás, el testimonio más humano de quien alguna vez fue llamado, el sonero del mundo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje emocionante, profundo y lleno de ritmo por la vida de Oscar de León. Un hombre que no solo cantó salsa, vivió la salsa. Que no solo tocó el bajo, acarició cada cuerda como si fueran los latidos de su infancia. Un artista que cometió errores, que lloró en silencio, que sufrió la fama, pero que jamás dejó de cantar con el alma abierta. Su historia es la de todos nosotros, la del que sueña grande desde un barrio humilde, la del que tropieza pero se levanta con música, la del que envejece sabiendo que su legado ya no le pertenece, sino a todo un continente que baila, ríe y llora con sus canciones. Y mientras algunos se preguntan qué quedará de Oscar de León cuando ya no esté, la respuesta es simple: quedaremos nosotros. Los que llevamos su voz tatuada en el corazón. Los que aún giramos en una pista vacía al ritmo de Llorarás. Los que le hablaremos a nuestros hijos de aquel león que enseñó a amar bailando. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué canción de Oscar de León marcó tu vida? ¿Lo viste en concierto alguna vez? ¿Lo abrazaste? ¿Lo conociste? ¿Qué crees que él aún tiene por contar antes de despedirse del todo? Si este video tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí contamos las historias que la prensa olvida, las verdades entre líneas, y los homenajes que deben hacerse en vida. Dale like si alguna vez bailaste una canción de Oscar de León con los ojos cerrados. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque el próximo video podría cambiar tu forma de ver la música. Y recuerda, cuando todo parezca oscuro, pon una salsa, sube el volumen, y deja que Oscar te abrace desde la eternidad. Hasta la próxima, familia salsera. Que el tambor no se calle nunca. Antes de que el mundo lo aclamara como el faraón de la salsa, antes de que su nombre se coreara en estadios, y antes de que su bigote se volviera tan icónico como su voz, hubo un niño. Un niño humilde, nacido el 11 de julio de 1943 en el barrio Antímano, en las entrañas de Caracas, Venezuela. Su nombre, Oscar Emilio León Somoza. Pero no todo fue ritmo y alegría desde el comienzo. La pobreza golpeaba fuerte en casa. Su infancia se tejió entre paredes de zinc, calles de tierra y sueños que parecían imposibles.
Oscar dormía sobre una colchoneta delgada, muchas veces con el estómago vacío, pero con el corazón encendido por una fuerza que no sabía de dónde venía. En ese entorno áspero, su madre, una mujer fuerte y devota, le enseñó el valor del trabajo, la fe y la dignidad. Su padre, ausente la mayor parte del tiempo, dejó un vacío que Oscar llenó con sonidos. Los golpes de las latas, el murmullo del viento, el canto de los vecinos, todo era música. Todo era señal. Se cuenta que a los 8 años, Oscar ya improvisaba ritmos golpeando latas vacías, y que podía seguir el compás del son cubano solo con un palo y una tabla de madera. Nadie le enseñó, nadie le explicó la clave, pero él la entendía como si hubiera nacido con ella en la sangre. Fue en los mercados y las esquinas donde comenzó a formarse. Escuchaba las radios de los puestos ambulantes, Benny Moré, La Sonora Matancera, Celia Cruz. Su alma se impregnó del Caribe, aunque su cuerpo nunca había salido del barrio. Allí nació su primer gran amor, la música. Pero el hambre no espera, y la vida lo empujó por otros caminos. Fue taxista, mecánico, almacenista, trabajador portuario. De día sudaba para sobrevivir, y de noche, soñaba con un micrófono. Algunos rumores aseguran que en uno de esos trabajos, mientras cargaba cajas en un depósito, un compañero lo escuchó tararear una melodía y le dijo: «Hermano, tú no perteneces a este sitio. Tú estás hecho para brillar». Poco después, en los clubes nocturnos de Caracas, comenzó a probar suerte como bajista, sin haber tomado clases. Lo increíble es que Oscar aprendió a tocar el bajo de oído, simplemente observando a otros músicos y absorbiendo como una esponja cada nota, cada error, cada truco del alma. Pero hay quienes dicen que su talento precoz despertó celos en la escena local. Que más de un músico intentó sabotearlo, que le escondían partituras, que incluso fue amenazado por eclipsar a los líderes de orquesta. Y aún así, nunca se detuvo. En esta etapa, aún no cantaba. Se escondía detrás del bajo, como si tuviera miedo de revelar su verdadera arma. Pero el destino tenía otros planes, y pronto, su voz rasgada, potente y sincera, explotaría sobre los escenarios. Porque así comenzó la leyenda de Oscar de León, desde la nada, con hambre, coraje, y un oído bendito. Y aunque nadie apostaba por aquel niño de antímano, el mundo no tardaría en escuchar su rugido. Después de años entre sombras, cargando instrumentos ajenos, tocando en bares de mala muerte y sobreviviendo a base de talento crudo, Oscar de León comenzó a brillar. No fue de golpe. Fue como un trueno lento, primero se sintió en los barrios de Caracas, luego en las emisoras, y finalmente, en los corazones de todo un continente. Los años 70 fueron una tormenta perfecta. En las calles de Venezuela, la música brotaba de cada rincón. El son cubano convivía con el bolero, la guaracha incendiaba los carnavales, y desde Nueva York llegaban ecos de una nueva ola, la salsa. Y justo ahí, en ese caldero ardiente de ritmos y sueños, Oscar encontró a sus hermanos musicales. En 1972, como una chispa que cae en pólvora seca, nace Dimensión Latina. El nombre, que parecía solo una etiqueta exótica más, pronto se convertiría en sinónimo de revolución sonora. El grupo se formó con músicos que tenían más hambre que dinero: César Monje Albóndiga, con sus trombones explosivos, José Rodríguez, preciso y elegante, Helio Pacheco, el corazón percusivo de la banda, y Jesús Chuito Narváez, en los teclados que cantaban por sí solos. Pero había algo especial, algo que nadie había visto antes. Oscar de León no solo tocaba el bajo, lo dominaba. Y mientras tocaba, cantaba. Y mientras cantaba, bailaba como si tuviera fuego en los pies. Era un espectáculo vivo, una fuerza de la naturaleza. Y en ese torbellino surgió la chispa que los catapultó al estrellato. Dimensión Latina, 75 fue más que un álbum, fue un acto de guerra musical. Su tema Pensando en ti arrasó, pero fue con Llorarás que el planeta se detuvo. ¿Y sabes lo increíble? Esa joya, ese himno de despecho y sabrosura, se grabó en una sola toma. Sin ediciones, sin autotune, sin ensayos eternos. Solo ellos, en un estudio pequeño, entregando el alma. Y esa alma, esa verdad cruda,
rompió todas las barreras. En cuestión de semanas, pasaron de presentaciones humildes a estadios llenos en Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y hasta Nueva York. El Carnegie Hall, donde se consagraban las leyendas, escuchó por primera vez el rugido de un bajo que lloraba y reía al mismo tiempo. Pero como toda historia de ascenso, llegaron los celos. Algunos miembros comenzaron a molestarse. La atención era toda para Oscar. Las entrevistas, los gritos del público, los contratos. Y así empezaron los rumores de grietas internas. Discusiones, desacuerdos, egos chocando como trenes. Algunos decían que Oscar ya no cabía en el grupo. Que su luz era tan grande que quemaba a los que estaban cerca. Que quería control, independencia, libertad. Y entonces, lo impensable ocurrió, Oscar de León deja Dimensión Latina. El público enmudeció. Los diarios se llenaron de teorías. Se hablaba de traición, de rivalidades mortales, de negocios turbios. Nadie podía entender cómo el alma del grupo decidía irse justo cuando tenían el mundo a sus pies. Pero Oscar sí entendía. Él sabía que su historia no podía terminar ahí. Necesitaba volar solo. Gritar su verdad sin cadenas. Y así, como quien salta desde un abismo sin paracaídas, inició su carrera como solista. ¿Una locura? Tal vez. ¿Un riesgo suicida? Posiblemente. ¿Una jugada maestra? Sin duda. Porque a partir de ahí, el león de la salsa se volvió leyenda. Y aunque Dimensión Latina siguió su camino, nunca volvió a brillar con la misma fuerza. Oscar de León no era un hombre de contemplaciones. Tras dejar Dimensión Latina, no se sentó a esperar a que el mundo lo aclamara. No, él fue a buscar su propio camino. Y lo que muchos pensaron que sería un salto al vacío, pronto se convirtió en una de las etapas más fascinantes y fructíferas de su carrera. Cuando Oscar de León lanzó su carrera como solista, los rumores siguieron su curso. Muchos decían que sin la estructura de la banda, se perdería. Otros pensaban que era imposible que un bajista fuera capaz de mantener el mismo nivel de éxito sin el respaldo de una orquesta sólida. Pero Oscar, ese hombre que había sido capaz de cantar y bailar mientras tocaba, tenía una visión diferente. Él no necesitaba más que su voz, su bajo, y su inconfundible energía. Su primer álbum en solitario, La Salsa Mayor, explotó en las listas de éxitos. Con temas como Qué manera de quererte y Casi te envidio, logró rápidamente enganchar al público con esa mezcla única de salsa y bolero que solo él podía dominar. Pero más allá de la música, Oscar de León logró algo aún más grande, se convirtió en un ícono de la salsa. Su nombre era sinónimo de fiesta, alegría, sentimiento y sobre todo, potencia en el escenario. Los escenarios se convirtieron en su reino. Oscar de León no solo cantaba, dominaba. Bailaba como si no existiera gravedad. Impresionaba con su timbre único, con su capacidad para improvisar y contagiar energía. Cada concierto suyo era una mezcla de emoción cruda, sensualidad y alegría desenfrenada. Pero con la fama vinieron también los escollos. Dicen que a medida que Oscar se acercaba a la cima, otros artistas comenzaron a ver con recelo su éxito. Algunos de sus colegas en la industria lo veían como una amenaza. Y como suele ocurrir cuando alguien está en la cima, se generaron nuevas controversias. Que si el león ya no se llevaba bien con los nuevos músicos de la salsa, que si tenía rivalidades con figuras poderosas del género. Algunos hasta hablaban de sus escapadas nocturnas y su vida privada agitada. Pero lo que realmente inquietaba a sus detractores era el hecho de que Oscar no tenía miedo a ser él mismo. Nunca escondió su verdadero yo. Y eso, para muchos, era la esencia de su grandeza. Oscar de León no fue solo un cantante. Fue un revolucionario, un hombre que rompió moldes, que llevó su estilo personal, sus raíces caribeñas, y los puso sobre el escenario del mundo. Pero mientras su popularidad alcanzaba nuevos niveles, su vida personal seguía siendo un misterio para muchos. Se decía que Oscar tenía dificultades con las presiones del éxito. En varias entrevistas, el músico confesó haber pasado por momentos difíciles, con luchas internas y desilusiones amorosas. Pero siempre se mostró fuerte ante la adversidad,
siguiendo adelante, sin rendirse jamás. Los años 80 y 90 fueron cruciales. Oscar se convirtió en un embajador de la salsa a nivel mundial. Llenó estadios en América Latina, Europa y Estados Unidos, y su música cruzó fronteras. Pero esa imagen de éxito y alegría contrasta con las sombras que empezaban a acecharlo. ¿Era realmente feliz? Los rumores sobre problemas con el alcohol y ciertos aspectos de su vida privada no pasaron desapercibidos. Aunque la prensa y sus seguidores se preocupaban por su bienestar, Oscar de León siguió siendo un pilar de la salsa. Sin embargo, el tiempo pasaba, y su salud empezaba a cobrarle factura. La vida de Oscar de León fue, en muchos aspectos, una montaña rusa, éxito imparable, sacrificios dolorosos, rumores, y su lucha constante por mantener la autenticidad en un mundo que no siempre se lo permitía. Pero su legado era indiscutible. Oscar de León no solo fue un cantante. Fue una leyenda viviente que siguió llevando la bandera de la salsa con orgullo hasta el último de sus conciertos. Toda estrella que brilla con demasiada fuerza, inevitablemente proyecta sombras. Y Oscar de León no fue la excepción. Porque cuando un hombre se convierte en mito, cada paso, cada palabra y cada silencio se convierte en motivo de especulación. Luego de dejar Dimensión Latina, su ascenso como solista fue meteórico. La gloria lo envolvía, pero también lo vigilaba. Y mientras el público lo adoraba, los bastidores del mundo de la música comenzaban a llenarse de envidias, traiciones y secretos no contados. Primera gran controversia, su abrupta salida de Dimensión Latina. Muchos lo acusaron de traidor. Algunos músicos lo tildaron de ególatra. Otros decían que se había vendido por dinero, que había dejado tirado al grupo por promesas de los grandes sellos discográficos. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Oscar confesó entre lágrimas que no podía ser esclavo del éxito ajeno. Que sentía que sus ideas eran ignoradas. Que en cada ensayo, sus ganas de innovar eran apagadas por el miedo de los demás. Pero, ¿era eso toda la verdad? Algunos periodistas investigaron contratos rotos, cláusulas secretas, incluso grabaciones no autorizadas. Se dijo que había tomado decisiones a espaldas de sus compañeros. Y la herida entre él y algunos miembros de Dimensión Latina nunca sanó del todo. Segunda polémica, su forma de vivir el éxito. Oscar de León se convirtió en un símbolo de virilidad y pasión. Mujeres, fama, lujos. Todo parecía estar a sus pies. Pero esa imagen también generó rechazo. Fue criticado por su cercanía con regímenes políticos. En ciertos momentos, su silencio ante crisis sociales en Venezuela fue cuestionado. ¿Por qué no hablaba? ¿A quién protegía? ¿O simplemente prefería no arriesgar su carrera? No soy político, soy músico, solía decir. Pero muchos no lo perdonaban. En 2013, un hecho encendió las alarmas: el gobierno de los Estados Unidos le negó la visa temporalmente, impidiéndole actuar en ciertos eventos en Miami. Las razones no fueron claras, pero algunos medios lo vincularon con simpatías hacia figuras del poder en Venezuela. La polémica estalló. Y aunque luego se aclaró todo, la mancha ya estaba hecha. Tercera gran controversia, su temperamento. Aunque en escena era pura energía y carisma, fuera de los reflectores, Oscar tenía un carácter fuerte, explosivo y directo. Se rumorea que más de un manager, músico o productor terminó su relación con él en medio de gritos, portazos y amenazas. Una leyenda urbana dice que en pleno ensayo, cuando un músico desafinó por tercera vez, Oscar arrojó su bajo contra el suelo y se fue sin decir una palabra. La escena se repitió en boca de varios testigos, aunque él siempre la negó. Pero lo cierto es que muchos lo respetaban, más por temor que por afecto. Y cuando la prensa sensacionalista comenzó a buscarle defectos, lo acusaron de infidelidades, abandonos, de no estar presente con algunos de sus hijos, de ser adicto al trabajo y obsesionado con el control. Nunca fui un santo. Pero nunca hice daño con intención, dijo en una entrevista íntima, donde se quebró por primera vez frente a cámaras. Porque detrás de los aplausos estaba el hombre. Y ese hombre, como todos, tuvo errores, enemigos, miedos, y decisiones que aún lo persiguen. Pero en lugar de esconderse, Oscar siguió caminando.
Y lo hizo con la frente en alto. Toda leyenda, por más brillante que parezca, tiene capítulos que no se escriben en los discos ni se celebran en los conciertos. Son esos momentos silenciosos, cuando el cuerpo falla, cuando la soledad pesa más que el aplauso, cuando ni la música consigue sanar lo que duele por dentro. Y Oscar de León, el león de la salsa, también enfrentó su jungla personal. El primer gran golpe, el cuerpo empezó a pasar factura. Con más de 5 décadas sobre los escenarios, su energía parecía inagotable. Pero detrás de esa sonrisa contagiosa, comenzaron a aparecer síntomas de agotamiento, lesiones en la espalda, dolores articulares, fatiga crónica. Fue en 2013 cuando una noticia estremeció al mundo de la música. Oscar de León había sufrido un accidente ocular severo en su casa. Mientras realizaba labores domésticas en Miami, una caja le cayó sobre el rostro, afectándole gravemente el ojo izquierdo. Se temió lo peor, la pérdida total de la visión. Las imágenes de Oscar con un parche, internado en una clínica, causaron preocupación y rumores. Algunos decían que no volvería a los escenarios. Que se retiraría. Que ese era el final. Pero el león rugió. No pienso rendirme, dijo con la voz quebrada. La música es mi vida. Mientras pueda sostener un micrófono, seguiré cantando. Aquel accidente fue solo una puerta hacia otros males más silenciosos, la presión arterial, el insomnio, problemas renales, y lo más invisible de todo, la tristeza. Porque sí, incluso los más fuertes enfrentan la oscuridad. Años después, allegados comenzaron a hablar de un Oscar más introspectivo, más callado. Algunos amigos cercanos mencionaban que había perdido el brillo en los ojos, que la soledad lo estaba alcanzando, especialmente tras el distanciamiento con miembros de su familia y algunos hijos. La pandemia fue otro golpe demoledor. Los escenarios cerrados, los silencios prolongados, las giras canceladas. Oscar quedó aislado. Sin su gente. Sin sus públicos. Sin su medicina, el aplauso, y fue entonces cuando surgieron rumores más oscuros. ¿Oscar de León estaba luchando contra una depresión silenciosa? ¿Había tenido episodios de crisis emocional? ¿Alguien lo estaba ayudando, o estaba solo en su lucha? Nunca lo confirmó públicamente, pero entrevistas fragmentadas, cambios de ánimo y cancelaciones repentinas alimentaron las sospechas. Una periodista venezolana llegó a decir en un programa nocturno, Oscar es una leyenda viva, pero hay días en que ni él cree en su propia leyenda. Y mientras sus canciones seguían sonando en las emisoras del mundo, él lidiaba con dolores reales, con diagnósticos reservados, con terapias físicas y con el paso del tiempo. A sus íntimos les confesó, mi cuerpo se cansa, pero mi alma no quiere dejar de cantar. Si me toca partir, que sea en un escenario. Porque a veces, incluso los más grandes necesitan que les digan que no están solos. Que su luz aún brilla. Que su voz aún importa. Y Oscar de León, aunque golpeado por la vida, sigue en pie. Tal vez más lento, tal vez más frágil. Pero con un fuego dentro que ni las caídas, ni el dolor, ni el olvido han logrado apagar. Una emisora en Caracas interrumpe su programación habitual. Suena un bolero antiguo y, tras una breve pausa, la locutora lanza una frase que estremece a los oyentes. Fuentes cercanas al salsero venezolano Oscar de León aseguran que estaría evaluando retirarse definitivamente de los escenarios. ¿Es este el adiós del león de la salsa? Desde ese instante, los rumores comenzaron a correr como pólvora en las redes, en los foros de música, en las conversaciones de barrio. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿El rugido se estaba apagando sin despedida? Algunos periodistas de espectáculos comenzaron a escarbar, recordando que hacía tiempo Oscar había disminuido drásticamente su agenda de presentaciones, cancelando conciertos en Europa y dejando sin explicaciones festivales en Colombia y Estados Unidos. Sus redes sociales también comenzaron a mostrar un comportamiento extraño, publicaciones esporádicas, mensajes crípticos, fotos antiguas. Un silencio prolongado que no era habitual en él. Muchos comenzaron a preguntarse si algo más estaba ocurriendo tras bambalinas. ¿Enfermedad? ¿Desilusión? ¿Una despedida no anunciada? Él no quiere que lo vean débil,
dijo un viejo amigo suyo, también músico. Prefiere desaparecer lentamente que dar un concierto de despedida llorando. Él siempre quiso que lo recordaran bailando, no sufriendo, y así, sin ningún comunicado oficial, el león comenzó a desaparecer poco a poco de los grandes escenarios. Ya no estaba en los premios, ni en los homenajes, ni siquiera en las colaboraciones que tantos esperaban con nuevas generaciones de salseros. Algunos fans incluso teorizaron que su retiro ya había comenzado, en silencio. Una retirada íntima, personal, como quien apaga las luces de un teatro vacío y se marcha solo, sin aplausos ni cámaras. Una fotografía filtrada a principios de 2024 avivó los rumores: Oscar de León, en silla de ruedas, saliendo de una clínica en Miami. No habló. No sonrió. Solo miró al suelo. La imagen se hizo viral. Y con ella, el temor de un final cercano, tal vez inminente. Pero aún hay algo más perturbador. Una fuente anónima aseguró a un medio digital que Oscar de León habría redactado ya su testamento musical, incluyendo indicaciones específicas sobre un disco póstumo con canciones inéditas. Y un video homenaje grabado en secreto en Cuba que solo debe publicarse cuando el león ya no esté. ¿Y si todo está ya preparado? ¿Y si estamos viviendo sus últimos compases sin saberlo? En una entrevista grabada hace años, dijo: "Yo quiero irme con la música sonando. No me interesa un funeral lleno de flores, sino un pueblo bailando salsa en mi honor. Cuando me apague, que no lloren. Que bailen conmigo una última vez". Hoy, los fanáticos se debaten entre la esperanza y la resignación. ¿Habrá una última gira? ¿Una última canción en vivo? ¿Un adiós oficial? O tal vez no. Tal vez el león de la salsa ha elegido marcharse sin hacer ruido, con dignidad, con la frente en alto, y dejando que sea su legado el que hable por él. Porque quizás, para un gigante como Oscar de León, la mejor despedida es aquella que se baila en silencio. El tiempo es un maestro cruel y un escultor justo. A cada leyenda le llega el momento de ver su reflejo en el mármol del recuerdo, y a Oscar de León, el león de la salsa, le ha llegado la hora de ser celebrado no solo como artista, sino como símbolo. A sus 81 años, sus pasos ya no tienen la agilidad de antaño, pero su voz, esa voz profunda, grave, con sabor a ron y nostalgia, sigue surcando el viento como una oración que no quiere morir. La obra de Oscar de León es una sinfonía de calle, sudor y sentimiento. No fueron solo canciones, fueron himnos de generaciones enteras, testigos sonoros de bodas, fiestas, migraciones, separaciones y reencuentros. Llorarás, detalles, mi bajo y yo, Taboga, sigue tu camino. Cada título es un pedazo del Caribe, de un pueblo que baila incluso cuando le duele el alma. Universidades han comenzado a estudiar su discografía como parte de cursos de etnomusicología, en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y hasta en Japón. Su forma de interpretar el son cubano con sello venezolano ha sido considerada única, una fusión irrepetible. En La Habana y en Caracas, hay generaciones de músicos que aún practican las líneas de bajo que él tocaba al mismo tiempo que cantaba, una proeza que muy pocos han logrado replicar. Oscar de León ha tenido muchos hijos biológicos. Pero tal vez más importantes son los hijos musicales que ha sembrado por el mundo. Algunos lo llaman papá sin serlo de sangre, cantantes jóvenes que crecieron viéndolo mover su bajo como una espada, soñando con algún día llenar la mitad del escenario como él. Gente como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y hasta artistas de géneros urbanos han reconocido su influencia directa o indirecta. En sus homenajes, muchos no logran contener las lágrimas. Y mientras algunos de sus hijos biológicos aún guardan silencio o distancia, otros lo acompañan discretamente, desde la producción musical o en giras pequeñas por América Latina. En 2022, recibió el premio a la excelencia en los Latin Grammy. Subió al escenario con bastón, pero erguido. Al tomar el micrófono, dijo: "Este premio no es para mí, es para el que vendía empanadas en el valle, soñando con un bajo y un par de zapatos nuevos". Fue ovacionado de pie. Y muchos lloraron. Porque el león, a pesar de sus errores, siempre cantó con el corazón en carne viva. Hay murales con su rostro en Miami, Caracas, Maracay y hasta en Medellín.
En una plaza de Nueva York, artistas callejeros tocan su música todos los domingos, como un ritual sagrado. Y sin embargo, aún no tiene un museo propio, ni un documental definitivo, ni una fundación en su nombre. ¿Por qué? ¿Descuido? ¿Política? ¿Miedo a enfrentar sus contradicciones? Los más cercanos temen el día en que Oscar parta, pero él ya lo ha asumido con calma. En entrevistas recientes ha dicho frases como, cuando yo me vaya, que nadie llore, bailen, bailen con furia. Porque esa fue mi forma de orar. Ya hay proyectos en marcha para un álbum póstumo, con colaboraciones inéditas, duetos virtuales y remasterizaciones de sus temas clásicos. Algunos productores hablan de un musical en Broadway, basado en su vida. Otros de una película animada para contar su infancia como fábula caribeña. Pero lo más importante, es el eco. Porque Oscar de León no morirá mientras haya una esquina donde alguien golpee un tambor con el alma. No morirá mientras haya un amor perdido que solo se puede llorar bailando. Y cuando su tumba tenga flores, su voz aún se escuchará en cada abrazo, en cada adiós, en cada reencuentro al ritmo del son. El público siempre vio a Oscar de León como un hombre vibrante, pasional, dueño de un carisma arrollador y una sonrisa que podía conquistar multitudes. Pero, detrás de esa imagen de ídolo tropical, se escondía una vida sentimental compleja, marcada por contradicciones, rupturas, y una búsqueda incansable del amor verdadero. Ese que ni la fama ni la música pudieron asegurarle. Poco se sabe públicamente sobre sus matrimonios, y eso no es casualidad. Desde temprano en su carrera, De León entendió que la vida de artista exigía sacrificios. La estabilidad emocional fue, para él, un lujo que pocas veces pudo permitirse. En una entrevista vieja, cuando le preguntaron por sus relaciones, respondió con una risa nerviosa, la gente piensa que porque uno canta sobre el amor, lo entiende, y no. Yo he fallado mucho, he sido un hombre de escenario, no de casa. Su primer matrimonio ocurrió cuando aún no era famoso. Una joven del barrio, sencilla, que lo apoyó cuando él solo era un mecánico que soñaba con los timbales. Tuvieron hijos, vivieron momentos de escasez, pero cuando la fama llegó, también llegaron las giras, los excesos, las tentaciones. La distancia hizo lo suyo. Y aunque nunca hubo un escándalo público, el amor se fue desvaneciendo en silencio, como una melodía que se apaga en fade out. Más adelante, ya consagrado como ícono, volvió a casarse. Esta vez con una mujer del medio artístico, una relación más mediática, con apariciones en galas y eventos de renombre. Sin embargo, los rumores de infidelidades, celos y discusiones a puertas cerradas comenzaron a filtrarse. Se decía que Oscar vivía atrapado entre dos mundos. El del escenario, donde era venerado. Y el del hogar, donde sus ausencias eran heridas abiertas. Las versiones más atrevidas dicen que tuvo al menos 5 relaciones largas, 2 de ellas en paralelo, sin que los medios se enteraran en su momento. Algunas exparejas lo describen como un hombre cariñoso pero ausente, intenso pero impredecible, generoso pero incapaz de entregar su alma por completo. Se enamoraba rápido, pero se iba más rápido aún, dijo una de ellas en un testimonio anónimo para un documental que nunca se publicó. Y aunque es padre de varios hijos, incluso nietos, no todos han tenido una relación cercana con él. Algunos viven en Estados Unidos, otros en Venezuela, y según fuentes cercanas, hay resentimientos no resueltos, heridas abiertas que ni el tiempo ni la fama han logrado sanar. En sus últimos años, se le ha visto más solo, más introspectivo. Ya no habla de amores, ni de pasiones nuevas. En lugar de eso, habla de espiritualidad, del paso del tiempo, y de lo mucho que la música lo ha salvado, y también lo ha condenado. Yo me casé con el público. A veces siento que le fallé a las mujeres que amé, pero nunca le fallé a una canción, confesó en una entrevista en 2021, entre lágrimas contenidas. Porque mientras miles bailaban con sus éxitos en salones de fiesta y conciertos, él volvía a su habitación de hotel, solo, escuchando su voz en un televisor encendido, y aunque dicen que el león tuvo muchas hembras en su selva. Al final, la soledad fue la única que siempre estuvo ahí.